Bueno, la experiencia, te puedo asegurar que me atendieron muy bien todos ahí, en el consejo, muy bien atendido, muy bien organizado, de todo, tanto para el momento del acto como después para el lunch, en cual en el lunch uno podía invitar a las personas que quisieran. Así, bueno, la verdad que fue muy, muy positivo. Y en cada momento ahí me estuvo acompañando siempre el delegado de Ciudad de Olavarría, el señor Bonavetti. Así que lo que yo digo que este asunto de la historia, digo, prácticamente comenzó hace casi 50 años. ¿Cuál fue el motivo de que empezó? ¿Cuál fue el disparador? El disparador fue cuando yo trabajaba, en el horario que trabajaba en el juzgado de Paz, en el centro recién inaugurado allá frente a la estación. Una mañana veo que estaban los empleados municipales tratando de tirar el monumento a Bartolomé Mitre, que estaba en la rotonda. El que pase por ahora va a ver todo el asfalto roto donde estaba el monumento a Bartolomé Mitre. Ahí enfrente a la estación de servicio, que claro, era la IP. Justamente estaba ahí. Yo pensé, bueno, y se me ocurrió sacar una foto, porque yo al final, no sé si lo van a colocar porque decían que ahí lo iban a llevar a la playa de Ferrocarril. Y yo pensé entre mí, pero lo van a sacar y va a ser cuándo lo van a poner, porque en ese momento el intendente Todar. Y efectivamente no creo que me equivoqué, porque lo sacaron en julio del año 68. Pasó el periodo de Todaro, se fue en el 72 por ahí, entra en el periodo de Marijurrena, no se hizo nada, y recién en el periodo de Olivero, año 81, hace lo que estaba hoy en la playa de Ferrocarril. Es decir, que prácticamente pasaron 13 años, así que no me equivoqué mucho. Pero al momento que quería sacar el monumento, me acuerdo que un día aparecieron del ejército de Olavarría para ponerle dinamita en la base, porque era estaba hecho una construcción con una base fantástica, que no sé, vinieron, no sé qué le pusieron, que lo hicieron volar la base. Bueno, de ahí fue el comienzo. En ese momento mi padre me dice, Alfredo, ¿sabes una cosa? Yo tengo la foto cuando se inauguró el monumento a Mitre, que fue en el año 21. Entonces digo, ¿por qué no me la, papá? Le saco la foto, entonces ahí empecé. Ahí fue, la verdad que ahí, con esa foto, que ahora quiero que la pasé después, es un recuerdo del año 21, fue el comienzo, mi disparador de la foto. Yo prácticamente la foto, hasta el año 2004, prácticamente del año 68 hasta el 2004, junté muchas fotos. Y tengo una cosa, yo tengo que agradecer sinceramente, yo tengo anotado más de 200 personas, voy a ser como 250 personas que me fueron dadas fotos, en cuales les fui devolviendo, y algunas me la dejaban. ¿Entendés? Así que fue un asunto de juntar fotos, y recién en el año 2004, yo le digo a Noemí, mirá, tengo intención de escribir 7 o 8 artículos, para que quede sentado en la Madrid, cosas que no se tienen que olvidar. Que era la vida de acá del doctor Chegaray, un artículo sobre Marcos Mora, que yo siempre pensé que había que poner el nombre al terminal. Después tenía unos artículos que llevaba con el carrito al cementerio, que era el pedabordo. Otro que tenía uno con Alberto Lenchu, qué mordedura, el perro que lo mordió un día y el perro se murió el día siguiente. Entonces, y eso lo decía siempre con la autorización de claro, Alberto. Digo, mira, un día voy a escribir, me permití que lo escriba así, escribirlo porque es cierto, dice. El perro me mordió y al día siguiente el perro se murió. ese fue una buena. Y después una cosa que también me preocupé, que tenía en esos 7 o 8 artículos, uno de la historia verdadera, el asunto del gas en la Madrid, el asunto de Iparraguirre.
que yo con el artículo mío creo que lo reivindiqué a Iparraguirre y se dejan de decir que lo trajo en ese momento el doctor Allende, que fue toda una mentira total. Claro. Yo eso lo pude decir una vuelta que con todos los comprobantes del Consejo Deliberante leí las actas. Y después otro artículo que también, ya dije, el doctor Chegaray, de Marcos Mora. Bueno, fueron así, haciéndose los artículos. Y un día aparece acá Emilio Morioni, del Popular, para un 14 de febrero de 2004, me dice: Alfredo, ¿no tiene algún artículo para sacar en el diario para el 14 de febrero? Pero mirá, le digo, tengo acá, tengo 6 o 7 artículos hechos. Y dice, ¿puede ser alguno de estos? Y dice, ¿por qué no me lo deja ver? Se lo llevó, al rato dice, dígame una cosa, Alfredo, ¿no le interesaría publicar artículos en el Popular? Digo, pero tengo nada más que 6 o 7 artículos, nada más, le digo, yo no. Los mando acá a la señora Pagano, me dice al Popular, y si me dice que sí, vamos a, bueno, preguntarle. Bueno, eso fue en el mes de febrero. Vino con la forma de ser, entonces yo le propuse hacer los días domingos. Y ahí hice 45 artículos. Desde septiembre hasta fin de año. Y después de febrero, marzo empezamos unos cuantos artículos más, pero de ayer y hoy con fotos. Ese fue el comienzo, y yo le digo, como se llama, que mucha culpa la tiene Emilio Morioni. Está bien. Bueno, y después, cuando empecé ahora, para terminar un poco, cuando empecé con Info, y también en ese momento simultáneamente con Isla Madrid, pero Isla Madrid terminó enseguida, pero con Info desde que empezó en noviembre de 2008, en forma continuada, ya pasaron los 170 artículos que he publicado en Info. Le tengo que agradecer a los que colaboradores, que yo he nombrado otras veces. Como colaborador máximo tengo a mi señora, que es la correctora, claro. Carlitos Randazzo, Isidoro Ramallo en la parte de computación, los artículos, que fue el que me empezó a hacer con la página Historia de Madrid, y después el Nene Ferri, que le llevo fotos, me lo hacen en el momento del rápido, así que son 4 colaboradores, y después son esas personas que tengo que agradecer, y las 200 y pico personas, claro. que si eso no, esto no se hace. Claro, sí, seguro. Bueno, así que... Y llegamos al día de hoy y ha recibido este premio importante. Sí, la verdad que sí. ¿Cómo se siente hoy, Alfredo? ¿Cómo fue, así, brevemente, cuéntame cómo fue la fiesta, cómo fue la entrega? Bueno, la entrega, te digo una cosa, fue la gran sorpresa, pues ya te dije que estaba el intendente municipal, porque los intendentes son invitados cuando hay premios en el pueblo. Claro. Yo sabía que iba a ir Martín, pero sabía que tenía que estar en la sala, pero lo que menos me imaginé, que en el momento de darme el premio, apareció el delegado del Consejo Profesional de Ciencia Económica de la Barriga, el señor Bonavetti, con Martín. Fueron los que me dieron el premio. Te das cuenta que la sorpresa mía fue ver a los Martínez arriba del escenario. Claro. Así que fue muy lindo. Después de ahí estaba en la primera fila, así que estaba casi pegado al pequeño palco ahí. Y después la reunión que se hizo el lunes, que ahí fue parte de mi familia también, fueron todos los nietos, así que la verdad que aparte fue una reunión familiar para mí también. Una reunión muy buena. Muy linda. Bueno, Alfredo, felicitaciones, y esto lo invita a seguir trabajando. Vos sabés que yo pienso que capaz que se han pasado, pero la verdad que yo, ya gracias a Dios y a la Virgen, ya próximo ya, me falta más que, si Dios quiere, 60 días para cumplir los 90 años. Ya creo que acá las instituciones y todo esto me han dispensado más de lo que uno piensa que es uno. Pero hay que tomarlo así como Dios manda, y tengo que agradecer, porque este es un premio muy importante en la provincia de Buenos Aires. Sí, señor. Que también lo tenés vos y también lo tiene acá en la radio de Villani. Así que también los felicito a ustedes porque van a ser partícipes de este premio. Así que, Oscar, Daniel, muchísimas gracias por ahora, por este reportaje que no estaba previsto.